Los milagros. Yo me recuerdo que el primer milagro que hizo el Señor Jesús fue el convertir el agua en sangre. Pero en el Antiguo Testamento, también en el tiempo de Moisés, cuando estaba con Faraón y las plagas, él tiraba el bastón y se le convertía en serpiente. Pero los brujos también de ese tiempo, los adivinos, los exorcistas, los hechiceros, los satanistas, también tiraban su vara y se les convertía en serpiente. Eran milagros, milagros que el Creador desde la creación, y nosotros los seres humanos somos un milagro de Él, un milagro. Y en el tiempo del Señor Jesús se hacía Él muchos milagros. Él por donde andaba hacía milagros y la gente le seguía. ¿Pero por qué le seguía? Por los milagros. Los ciegos, con esa ilusión mental y en el corazón, esa sensación de poder ver, le seguía para que le diera la vista, le recuperara la vista, y él así lo hacía. Los paralíticos, los leprosos, todos buscaban del Señor Jesús para que Él les hiciera el milagro. El milagro, muchos milagros que Él hizo. Le dijo: ve y lávate en el pozo. Va al sacerdote, pero no lo cuentes, mire, no lo digas a nadie. Él se reservaba y los milagros de Él concluían. ¿Por qué? Porque el mismo Creador, el Espíritu de Dios en Jesucristo, que es el mismo Dios, en los apóstoles también, después del Pentecostés, que fueron llenos del Espíritu Santo, se dice de que ellos caminaban y la sombra de ellos, mucha gente era sanada, era sanada. Como Él en su amor tan grande le dio la vida a Lázaro. Lázaro, levántate. Y él salió de la tumba y le dijo: quítele la mortaja que tiene, porque lo resucitó habiendo sido fallecido como 4 días. Recuerdo como aquel paralítico, pues tanta era la multitud esperando, viendo los milagros y escuchando la voz de él, porque muchos decían: no hemos visto hombre que hable como él. Mire, porque era el Espíritu Santo en el Señor Jesús, que es el mismo Dios. Por el techo le subieron a aquel paralítico y lo bajaron, y así fue como fue sano. Y ya los fariseos, los incrédulos, ya decían de que ya no era obra de él, para no nombrar más cosas. Pero él les dijo: ¿qué más es lícito? ¿Perdonar los pecados o decirle que se levante? Esos milagros se hacían. Mira, cuando estaban allá los discípulos pescando allá y no tenían éxito, no pescaban casi, y Él en su amor y en su gracia y en su misericordia les dijo: tira las redes con fe. Así lo hicieron y ya no cabía esa barca de peces, esos milagros. Mira cómo estaba él recostado en esa barca, yo recuerdo, y los apóstoles ahí al lado como desesperados, así como estaba también Jonás durmiendo en esa barca, y le despertaron: levántate, haragán perezoso, mira que vamos a perecer, pídele a tu Dios que nos guarde.
Y él dijo, no, es que el pecado está en mí. Hoy día también ese pecado está en nosotros. Por eso es que no está la manifestación del Espíritu Santo y el perdón de pecados. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué solución hay? Écheme al mar y la tempestad se aplacará. Así hicieron, lo echaron al mar y se aplacó la tempestad. Cuando estamos en pecado, también nos llegan las pruebas, las angustias, y le decimos, Señor, tírame al piso, humíllame, Señor, al pastor glorioso, vanaglorioso, al líder, al evangelista, al que Dios lo ha bendecido con su casa, con su carro, con su mansión, con su finca, pero no ha entendido, y le dice, tírate al piso, tírate al mar, tíreme al mar, y la tempestad aplacará. Y así él recostado en esa barca, Señor, Señor, mira que perecemos. Despertando él, se levantó y les dijo, hombres de poca fe, porque no tenían fe. Así nos pasa a nosotros, que no tenemos fe. Mira, familiares, vecinos, amigos, hermanos, en la iglesia, oren por mí, por mi hijo, por mi hija, por mi familiar, por mi vecino, por mi ser querido. Tiene cáncer, leucemia, diabetes, sida, tiene trombosis, le van a hacer una operación, le van a cambiar un riñón, un órgano. Oren por mí. Sí, a mí me dice, mucha gente me dice, ore por mí. Le digo, yo oro. Pero si no hay fe en usted, no hay milagro, porque no soy yo el que hace la obra la hace el Creador, la obra la hace el Espíritu Santo, si Él quiere. Porque si no tienes fe, no habrá sanidad. Ahora esa sanidad siempre pedimos es por lo humano, por la prosperidad, porque nos den trabajo, porque nos sane al hijo, la hija, el esposo, la esposa. Siempre pedimos por el cuerpo, este cuerpecito. Y Él en su misericordia y en su bondad y viendo la fe, como aquella viuda, con aquel juez que no le hacía justicia, y el juez ya angustiado dijo, ya no me aguanto más esta señora, y le hizo justicia. Así nosotros pedimos y pedimos con fe. Él obra y nos hace ese milagro, pero ese milagro es temporal. Ese milagro es dándote algo de longevidad, alargándote un plazo de vida para que en ese tiempo que te alargues, te arrepientas. Había un pastor que su hija enfermó y dijo y se tiró al piso. No sé si la hija no tendría fe o algo, y se tiró al piso y se metió en ayuno a no comer nada, pero absolutamente nada, hasta que el Señor no le sanara a la hija. Pero no se la sanó, murió por más ayuno y oración y vigilia que hacía. Mire cómo son las cosas de Dios. En otro caso, otro pastor, predicador, también pastor, también inclusivamente su hija enfermó. Y él dijo, yo no voy a comer nada, así me muera de hambre, pero me muero hasta que mi Creador sane a mi hija. Pero el Señor, mire cómo son las cosas, el Señor hizo ese milagro y le sanó la hija. Y ya después la hija se fue al mundo, se fue al pecado. Mire que es que la obra de Dios es maravillosa. Por eso nosotros debemos de pedir, no por la sanidad
de la carne, porque la carne perece, sino por la sanidad del alma. La alma que va a dar cuenta al Creador, va a estar ya en el juicio por esa sanidad que es eterna, no por una sanidad temporal. Ahora si nos la da es una bendición, si nos sostiene con salud es una bendición. Si oramos con fe y nos sana al familiar es una bendición. Pero primeramente, como escrito está, busca primeramente el reino del Creador y su justicia, y esta carnita es añadidura. Hoy en día, como en los tiempos antiguos, la gente, la humanidad, busca el Creador, o va a los cultos, pide oración por sanidad, porque le haga ese milagro, pero va es por los milagros, como escrito está, que ahí, cuando estaba ahí en el monte, y muchos comían, 5,000 personas, habiendo hecho ese milagro de multiplicar el pan y el pez de aquel mancebo que no tenía más. Y dice, muchos me siguen por el pan humano, pero hay que seguir al Señor por el pan, por el agua de vida, como aquella mujer, el milagro que le hizo. Estando él con sed, le dijo, dame de beber. Y le dijo, no, Señor, dame de beber, le dijo aquella mujer. Y ella le dijo, es que este pozo es hecho de Abraham. Y él le dijo, es que yo soy el agua de vida. Si tomares de esta agua, vivirás eternamente. En ese milagro, corriendo aquella mujer de la calle, fue a decirle a aquellos vecinos, mira, hay un hombre que es profeta, que él ha dicho que el marido que tengo no es mi marido, porque 5 he tenido. Es algo, no era divino, no, es la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que reargulle tu conciencia, entra a tu corazón, conoce, escarnea tu mente, tus pensamientos y tus deseos. Él sabe de qué vas a enfermar, de qué cuándo te vas a accidentar, cuándo vas a tener problemas, porque Él conoce las altimañas de Satanás, el malo que desde un principio ha tenido la mentira y el engaño, y en esa guerra es en las que nos encontramos, luchando contra estos demonios, que estos demonios no hacen sino aprovecharse de la enfermedad, del accidente, del alegato, y en esos casos Él se mete para que no haya ese milagro, para que no haya esa bendición, estorba nuestras oraciones. Por eso es que debemos de todo creyente estar congregándonos, estar buscando en ayuno, en vigilia, en oración, en consagración, en evangelización. Y a los no creyentes, buscando ese conocimiento, ese entendimiento, esa sabiduría, esa revelación, ese discernimiento, esos dones, esos talentos que el Señor nos da en su grande amor, ese dominio propio, esa valentía, esa violencia para amarrar esos espíritus del mal y echarlos fuera de aquellos hombres y mujeres endemoniadas, para que así se haga un milagro. ¿Cómo conoceréis estas verdades para llegar a la eternidad? Las conoceréis primeramente por el amor. Si una persona, al usted hablar con ella, teniendo el Espíritu Santo y Él discerniendo
su mente de la persona, le ves amor, le ves frutos del Espíritu Santo, ella es en la que se puede confiar. Pero si ve lo contrario, ay, debes de orar, porque toda la humanidad está perdida en delitos y pecados, y hoy más que nunca es el tiempo de que debemos orar, aunque ya se ha perdido. Ya en las congregaciones no se dice la cadena de oración. Hermanos, vamos a hacer cadena de oración. Ya no existen esas palabras. Hoy en día ya el modernismo, y como todo yo le oraba al Señor en ayuno y en vigilia y en oración, que me dijera por qué está así la iglesia pasando estos momentos de modernalidad, estos momentos de programas para una cosa, programas para las dorcas, para los jóvenes, bienvenidas, bien despedidas, cumples por aquí, cumples por allá, para todo es en la semana programa tras programa, diferente a lo original. Vamos a hacer un mes de ayuno, toda la congregación, un mes ayunando, un mes vigilando. Un mes, son 30 días, muy poquito para los 90, 100 años que vivimos. Un mes de oración, de cadena de oración. Recuerdo yo en los cultos, los jueves, culto de oración. Llegábamos al culto a las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Llegaba y entraba uno y era arrodillado, no se oía el ruido de una mosca. En silencio todo el mundo. No habían cánticos, no habían testimonios, no habían prédicas, nada. Y ya antesito de la noche, de las 8 de la noche, se levantaba el pastor y decía: hermanos, démosle gracias a Dios por permitirnos este culto de oración, solo oración, no más, nada de nada, ni rezos, ni nada, solo oración, todos orando, no se oía sino el gemir: santo, santo, aleluya, 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 gloria a Dios, el clamor de un pueblo. Ahora todo ha cambiado, todo es diferente. Me acuerdo los milagros que se habían, esos prodigios, esas sanidades que habían, sin decirlas en el púlpito, porque la manifestación del Espíritu Santo era muy grande. Este tiempo en que la ciencia, la robótica, la memoria artificial, tanta cosa que hay y que les toca ver, ya es diferente. Y ya en este tiempo en el que más debemos de entrar en la presencia del Creador, entrar al lugar santo, al lugar santísimo, hablar con Él y fortalecernos y llenarnos de su Espíritu Santo. Y pienso: Señor, ¿por qué no danzan en el Espíritu, en las congregaciones, en la tierra, en el mundo entero? ¿Por qué no se manifiesta el Espíritu Santo? ¿Por qué no se habla en lenguas? ¿No se traducen las lenguas? ¿Por qué, Señor, no hay milagros, maravillas, sanidades? Solo se llenan las capillas, los salones, por la gente humana, llenos de miedo del COVID-19, pero se llenan es por el miedo, porque tenemos el corazón, el alma, la conciencia, el existir, la mente, cogidos, enraigados a los bienes, a esta tierra que tenemos que dejar, y no pensamos ello, porque aman al mundo. Y mira que el que ama al mundo y sus deseos y sus pasiones se hace enemigo del Creador. Queremos milagros, sanidades, prodigios. Él conoce todo, pero el milagro más grande que puede haber es
dándole gracias para que nos sostenga fieles en el Evangelio, para cuando nos recoja, o sea, su venida, estemos preparados. Bendiciones para todos y la paz de Cristo. Que esta reflexión reargulla nuestra conciencia, toque nuestro corazón, meditemos y reflexionemos en nuestra mente, pensemos en la eternidad, en el más allá, llenos de la gracia y del amor de Cristo, de su santidad en la eternidad. Bendiciones para todos, les amamos en Cristo Jesús.